Qué lindo que podamos estar aquí para orar al Señor. Hemos cantado también algunas canciones y ahora para compartir algo de la palabra de Dios. Habíamos comenzado el sábado un breve estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos, que el Espíritu Santo es una persona. Pero queríamos hablar de la obra del Espíritu Santo, dijimos las funciones, todo lo que hace el Espíritu, más bien dicho, bíblicamente hablando, de la obra del Espíritu Santo. Y le voy a pedir, como siempre, a Emma que vaya poniendo un texto, simplemente para recordar esto de la obra del Espíritu Santo. Que los chicos no vayan a tocar nada más. Me han pedido los técnicos. Bien. Habíamos hablado, hermanos, de la obra del Espíritu Santo que nos convence a los seres humanos cuando todavía no hemos conocido a Cristo, nos convence que somos pecadores. ¿No es cierto? Eso lo habíamos visto en Juan 16, 7 al 9. Podemos leerlo así nomás para recordarlo, voy a hacer muy rápido esto, para pasar a otras cositas que hemos estado viendo, ¿no? El Señor Jesús dijo: pero yo os digo la verdad a los discípulos, porque ellos no querían que el Señor se fuera. Dice: yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos ahí, ¿no? Bueno, ahí encontramos que el Espíritu Santo convence al hombre de que somos pecadores. Todos nosotros sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Pero es un poco más lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace sentir delante de Dios pecadores. ¿No es cierto? Eso es cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Después dijimos que en cuanto a la obra del Espíritu Santo, engendra vida, ¿no? Habíamos leído en Mateo 1:18, cuando habla del nacimiento del Señor Jesús. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿no? Esto también lo dice en Lucas 1:35, ¿no? Cuando María dice: ¿cómo será esto? De que ella iba a tener un hijo, no había conseguido, no había tenido varón, no había tenido relaciones con ningún hombre. Respondiendo el ángel, le dijo a ella: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser quien nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la obra del Espíritu Santo, engendrando vida en la naturaleza humana perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también engendra vida en los seres humanos pecadores cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Lo hemos visto en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 6. Juan 3, 6. Respondió Jesús y le dijo: el que no naciere, de cierto te digo, perdón, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá hacemos un paréntesis muy cortito para hablar de esto. La vida cristiana es un nacimiento espiritual. Quien no haya nacido de nuevo no se va al cielo. Si el Señor viene en este momento, se quiere, ¿no es cierto? No puede ver el reino de Dios. Mire lo que dice el verso 6 ahora, para reafirmar esto que ya hemos dicho. Lo que es nacido de la carne es, esto es naturaleza orgánica, naturaleza humana, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sí ha nacido como nacemos todos, de mamá, engendrado por papá. Es una bendición de Dios, ¿no es cierto? Bien, pero traemos una naturaleza que ya es degradada por el pecado.
Cuando la persona se convierte a Cristo, nace espiritualmente, nace de nuevo, y esa persona se convierte en un hijo de Dios, como vamos a mencionar en el ratito también. Hijo porque tiene la naturaleza divina, que como sabemos, creo que todos lo saben, si no, que no lo recuerdan, recuérdalo, que tiene tres componentes: espíritu, luz y amor. Esa es la naturaleza que Dios engendra en la persona que cree en Jesucristo. Porque por Cristo el hombre recibe el poder de ser hecho hijo de Dios. Esa persona tiene vida eterna. Muy bien. El Espíritu Santo entonces convence de pecado, y cuando nos convence de pecado y nos convertimos, engendra la vida eterna, la naturaleza de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué vida eterna? Porque la naturaleza de Dios es eterna, y esa naturaleza nos da a nosotros. Por tanto, de ahí en más vivimos eternamente con el Señor. ¡Qué bendición! ¿Cuál es la otra obra de acción del Espíritu Santo en la vida del creyente? Pone su sello, Efesios 1:13. Pone el sello de Dios. Y esto, ¿sabe qué? Esto nos habla de garantía y de seguridad, ¿no? Dice: en él también vosotros, habiendo oído, dice Pablo, la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y leemos también el otro versículo que sigue, por favor. Dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gloria para Dios. Noten ustedes que dice que es las arras o garantía de nuestra herencia. Entonces, el sello del Espíritu Santo, ¿quién nos dice ese sello? Nos dice que somos propiedad de Dios y que no corremos la posibilidad de perdernos, porque tenemos una garantía de que tenemos una herencia en los cielos. ¿Cuál es la herencia que hemos adquirido de nuestro Padre? Su naturaleza, la vida eterna. ¿Cuál es la herencia que adquirimos de Él? Bendiciones espirituales. Nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda la bendición espiritual. ¿Me parece bien? Bueno, no sigo ahí porque sería para hablar mucho sobre este tema tan lindo, tan importante. Nos pone su sello. Esto habla de garantía y seguridad absoluta. No se mueve. Es como un ancla que está allí en el trono de Dios. El creyente está sentado con Cristo espiritualmente, ¿no es cierto? Porque está unido a Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos en Cristo, y es como un ancla que nadie puede sacar, porque Él tiene toda la autoridad. Él es el Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la otra obra del Espíritu Santo? Nos da su unción. La unción del Espíritu Santo. Miren, Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice Juan, permanece en vosotros, en ustedes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, perdón. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Para qué la unción? Bueno, muy bien, para permanecer en Cristo, para saber cómo podemos agradarle al Señor, cómo podemos tener comunión con Él. Y el mismo Espíritu que nos va enseñando a través de la palabra, ¿no es cierto?, y por su guía en nuestro corazón, dice, según esa unción del Espíritu Santo, dice, os ha enseñado permanecer en Él. Pablo lo dice después a los Colosenses cuando dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿No es cierto? Permanecer en Él, andar en Él. La unción nos ayuda para eso. Todos nosotros vamos discerniendo, estamos en Cristo, sintiendo su presencia, su comunión, y cuando eso como se corta la sintonía. ¿No es cierto?
que atente ahí. Bueno, muy bien. Hay otra cosita que podría mencionar, pero se haría largo si comienzo a mencionar eso. Entonces ahora vamos a ver algo breve, que no lo habíamos visto antes, porque es un repaso breve de lo que habíamos hablado. Ahora, Pablo el apóstol, en 1 Tesalonicenses 5:19, nos dice algo. No apaguéis. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Estas cosas que hemos mencionado, si lo apagamos, las tenemos, pero no las disfrutamos, no las sentimos, no las vivimos. Es solamente un costumbrito. ¿No es cierto? Y esto es Cristo. ¿No es cierto? No apaguéis al Espíritu, ¿no? Bueno, ¿qué cosas pueden apagar al Espíritu Santo? Orgullo. La principal cosa. ¿No es cierto? Puede ser envidia. Puede ser codicia de ganar mucho dinero de una forma desmedida, que no me deja dormir, quiero ganar más dinero. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con el afán de la vida. Y eso tiene que ver con poca fe. Porque el Señor en los evangelios nos enseña diciendo, por nada estéis afanosos. Lo dice Pablo. Y el Señor lo dice allí, y no deis en ansiosa inquietud. Y pone ejemplo. No le menciono todos los textos bíblicos para que, por ejemplo, el Señor pone el ejemplo y dice, miren, ustedes, las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, y vuestro Padre las alimenta. Y dice, no habrá mucho más de ustedes hombres de poca fe. Las aves. Todos nosotros, nos dice la Biblia, que valemos mucho más que las aves. Pues si Él las alimenta, porque nosotros. Esto no quiere decir yo no voy a trabajar. Quiere decir, yo voy a trabajar, pero de una manera ocupada, como en el trabajo, pero no vivir preocupado. ¿No es cierto? Por esto, ¿verdad? Y después el Señor pone el ejemplo de la hierba, los lirios. Y dice, si la hierba que hoy es y mañana se pone en el horno, Dios la alimenta. Y dice, no dará mucho más a vosotros. Y ahí agrega, hombres de poca fe. Primero dice, ¿no valéis vosotros más las aves? Y ahora dice, hombres de poca fe. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Trabajar, ser diligentes en el trabajo, saber administrar el tiempo y vivir en la confianza en Dios. No te dejaré ni te desampararé. Así que, bueno, podría ser eso también alguna de las cosas que apaga el espíritu, ¿no es cierto? La ambición de medio, pongámosle ese nombre, ¿no? Podría ser orgullo, podría ser aparentar. Nosotros tenemos esa intención en la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Ponerlo como exhibición. Pero Pablo dice otra cosa también, en Efesios 4:30, hablando del Espíritu, que no tenemos que hacer esto con el Espíritu Santo, no apagarlo. Y acá dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya el tercer rollo tiene que ver, creo que tiene que ver con alguna rebeldía, con algún pecado que me ata, que yo no quiero largar algo, ¿no es cierto? Creo que el creyente no es el que peca voluntariamente, ¿no es cierto? Pero tiene que luchar contra el pecado. No contristar al Espíritu Santo. El no apagar, podríamos decir también que podría ser negligencia, algo que no le hacemos caso, ¿no es cierto? Y entonces no le dejamos cumplir la función que debe nosotros, que quiere nosotros. Y contristarlo es ya resistir un poco al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para que haga la obra en nosotros. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere eso, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Recuerdan Esteban cuando predicó allí en Hechos de los Apóstoles, ese hombre que murió apedrado por decir la verdad y hablar por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Esteban le dijo a los judíos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que, como vuestros padres, así también vosotros. Y ahora habían sido pegadores y matadores
los judíos nosotros dicen, Esteban puede decir, nosotros no matamos, ¿no? Pero Esteban dice que habían sido entregadores y matadores, porque lo entregaron y también lo tomaron. Pero la verdad que Cristo murió a causa del pecado de toda la humanidad, de los míos y los de todo el mundo, ¿no es cierto? Porque Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Bueno, cuando yo hago estas cosas, yo apago el conflicto del Espíritu Santo por cualquier cosa, ¿qué ocurre? No le dejo desarrollar su potencial en mí, ¿no es cierto? Y me convierto en un creyente que la mente imagina cualquier cosa, ¿no es cierto? A todos pasa, y no me lo lleva nadie personalmente. La mente no se queda quieta. Tenemos luchas, tenemos desconfianza. Maquinamos que me parece que ya se mata. Yo debo vivir la confianza de Dios y que haga lo que quiera. ¿No es cierto? Entonces esas maquinaciones no tienen que estar, eso no viene del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? No viene del Espíritu Santo. ¿No? O mi esposa me parece que es más amable conozco que conmigo. ¿Por qué? Todas esas cosas así no vienen del Espíritu Santo. El creyente tiene que vivir en la confianza de Dios, porque sabe que nosotros tenemos que ser simplemente prudentes, pero nosotros no podemos cuidar nada. Confiemos en Él. Está quieto y conocer que yo soy Dios. ¿No es cierto? Así que cuando hacemos estas cosas, que apagamos al Espíritu, contristamos al Espíritu, no le dejamos desarrollar su potencial en nuestra vida y nos convertimos en creyentes débiles, flacos, como dicen los brasileños. No estoy tan flaco, ese médico que es débil, ¿no es cierto? Que dudamos con cualquier cosa, que vivimos con temores. Y Dios, la confianza del Señor. Todos tenemos temores en nuestra vida. Pero otra cosa es vivir con temores. Hay personas que hasta se enferman un poco con temores. Eso viene de parte del enemigo. Aprende a confiar en Dios. Que esta noche salga confiando en Dios. Ya diga, no pase lo que pase, yo confío en el Señor. Y el Señor nos permitirá lo que Él quiere en mi vida. Y yo le digo, amén. ¿No es cierto? Y nada desastroso va a ocurrir. A ver si Dios se equivoca y hace alguna cosa de esa posibilidad está. ¿Cierto? No está esa posibilidad. Bien. Pero no voy a hablar solamente de contristar o apagar el Espíritu Santo y las cosas negativas. Vamos a hablar más, con esto terminamos, las cosas positivas. Porque la Biblia nos dice en Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien lo conocen de memoria. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Esto está muy bonito. Y el versículo 19, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Bueno, una forma es esta: hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando hablamos del Señor, cuando cantamos al Señor. Me acuerdo cuando yo me convertí al Señor en San Rafael Mendoza, había un grupo de jóvenes, chicas ahí, y después de la reunión, yo me convertí, era soltero, y había un grupo de chicos y jóvenes ahí, y después de la reunión poníamos a cantar a veces, y cantábamos, y nos gozábamos el Señor cántico. Sí. ¿Usted se goza en los cánticos espirituales o canta con mi canto? Acá dice, Pablo dice, ¿cómo me puedo llenar del Espíritu? Hablando entre ustedes de fútbol, de la novela, de dinero, del trabajo, de la enfermedad, del pelo. Porque es mi tema. Hablando entre ustedes del Señor. Entonces dice Malaquías, a pesar del tiempo humano, era el libro de Malaquías que termina con maldición, ¿recuerdan? ¿No? Pero algunos allí, dice el Señor, pero los que tenían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Dios escuchó, están hablando de mí. De esto serán para mí especial tesoro. No es que no vamos a hablar del tema, pero ¿cuál es nuestro principal tema? De lo que hablamos es el centro de nuestra vida. Si hablamos de Cristo, somos cristocéntricos.
Si hablamos de cosas del mundo, somos mundos, ¿eh? ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Entonces, decimos así, y brevemente. Saciamiento espiritual. Juan 7, 37 a 39. Vamos a leer este versículo para no extenderme mucho. Saciamiento espiritual, lleno espiritual. Miren, en el último gran día de la fiesta, una fiesta que tenían los judíos que duraba 7 días, religiosa, ¿no? En el último gran día de la fiesta, que era de gran solemnidad, Jesús se puso en pie y alzó la voz, ¿no es cierto?, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba viendo Jesús en corazón? Estaba viendo corazones sedientos, insatisfechos. ¿Cómo está tu corazón? Dios lo está viendo. ¿Qué te está diciendo? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Mire, el que cree en mí, ahí está la fe, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si una persona tiene sed, digo yo, y pasa un río de agua por dentro de él, se le quitó la sed, está más que saciado, ¿no? ¿Y qué dice Juan después? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Punto número 1: estar satisfecho en Dios. No tener sed. No ser una persona sedienta, como sintiendo necesidad. Estos días de calor, yo tomo agua y no se me pasa la sed. ¿No es cierto? Bueno, el Espíritu de Dios sacia. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Esto, saciamiento espiritual. ¿Qué más significa? Vida abundante. Ya estaba pensando en el versículo Juan 10:10. ¿Recuerden ustedes? Vida abundante. Yo he venido para que tengan vida, dice parte del versículo, y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa, hermano, ser lleno del Espíritu? Una vida que está saciada, un corazón que está reposado, un alma que está llena, alguien que está satisfecho de Dios. Hay una canción que dice: mi alma está contenta en ella. Hay personas que no están contentas, entonces buscan algo para estar contentas. Lástima que en vez de buscar de arriba, buscan de abajo. En vez de buscar agua, buscan tierra. Y nunca están satisfechos. Y cuando eso se hace una costumbre, usted le dice a la persona que está orando mal y se enoja porque se dice un hábito. Y además ve que muchos hacen eso. Entonces, está bien, ellos hacen todo. Y no está nada bien. No, hay que llenarse de Cristo, hermano. Del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Cierto? Para quienes no puedan escuchar, predicamos a Cristo como el Señor y el Salvador. Pero en este caso nos ocupa la persona del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Yo he venido para que tengan vida abundante. Y esto significa una vida poderosa, una vida plena. Abundante porque llena, sacia, pero abundante porque es eterna. No es un río que se agota. Es como dice en el libro de Ezequiel, cuando Dios lo hizo ir por un río y fue caminando. Primero el agua a los tobillos, ¿recuerdan? Después el agua a las rodillas. A los tobillos significa cuando tú comienzas a caminar la vida cristiana, ¿no? A las rodillas significa cuando ya tienes una vida de oración. Hay que orar. ¿Sabías que debía que orar? ¿No es cierto? Y a la cintura significa ¿qué cosa? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y siguió más adelante, y haciendo eso, comenzando a caminar en Cristo, dando los pasos en el Evangelio de la gracia de Dios, viviendo una vida de oración y esforzándote. Cuando quieras acordar, no necesitas esforzarte tanto, porque dice: y después ya no podía caminar de y andar nada. ¿No es cierto? Es una figura de la obra de Dios, el libro de Ezequiel. Bien, pero después Ezequiel vuelve hacia atrás por su paso y ve que donde él ha ido
el fruto. ¿No es cierto? Bueno, la vida llena del Espíritu Santo y la vida abundante trae fruto para la gloria de Dios y bendición de las personas. ¿Faltan 5? No, ya vamos a terminar. Vida abundante. Bien. ¿Y qué significa esto? Bueno, otra vez, ¿qué significa? ¿No? En resumen, ¿no? Significa discernimiento espiritual. Y este discernimiento espiritual, que podemos hablar también de la unción ahí, este discernimiento espiritual nos trae el conocimiento de Dios el Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No es cierto? Estábamos orando por la señora del pueblo, le dije a los chicos que oramos por ella, y dice ella, pero eso dice la Biblia, yo no he leído la Biblia. Y uno le menciona el texto que todos ustedes saben, y dice, ¿cómo saben? No, está escrito en la Biblia, no es invento. ¿No es cierto? Bien, discernimiento espiritual. Y cuando tú conoces a Dios el Padre y al Hijo, ¿qué produce en tu vida? Una vida de adoración. Porque nadie contempló la gloria de Dios y no adoró. ¿No es cierto? La presencia, lo sublime de Dios, lo santo de Dios, lo bondadoso de Dios, lo extraordinario de Dios, te lleva a mostrar ante Él en espíritu y agradecer. ¿No es cierto? Adoración. Entonces, ¿qué significa discernimiento espiritual? ¿Qué significa ese discernimiento espiritual? Conocimiento de Dios el Padre y del Hijo. Allí están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y eso produce adoración a nuestro Dios. Bien, pero además, hermano querido, servicio fructífero. ¿Qué significa eso? Llenura del Espíritu. Un servicio fructífero. Porque Dios ha dicho, no con batalla o con ejército, ni con espada, sino con mi Espíritu. Dios quiere que todos nosotros hagamos la obra, pero guiados y potenciados por su Espíritu. Es decir, Él quiere hacer la obra usándonos a nosotros. Pero si nosotros apagamos o necesitamos el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un servicio, pero no lleva fruto. Y el Señor dice en Juan 15, muy claro, dice el Señor, yo elegí, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis. ¿No es cierto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Un servicio gozoso. Esta quinta cosa, mire. Y sabe, por último, en resumen, todo esto es también autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Cuando Abraham caminaba entre sus enemigos o conocidos, solo en italiano, las personas decían, pero tú eres un príncipe de Dios. Y un viejito solo con una viejita. Pero si son dos, y esos dos viejitos, ¿qué pueden hacer? Y si no, pero tú eres un príncipe de Dios. Le decía bien. Y él decía algo y lo obedecía. Y no era un hombre autoritario. ¿Sabe qué? Muchas veces me ha pasado a mí en mi vida, más cuando era más joven, porque soy muy joven todavía. No, yo quería presentar a una manera espiritual. Entonces yo soy de fuerza. No es cierto. Y eso es agresivo. Eso no es cierto. Cuando uno quiere mostrar más nivel espiritual que el que tiene, no sirve. Y a mí me pasa. A mí me pasa, se le pasa a usted, hermano. Bueno, a otros se le pasa entonces. Pero a mí sí. Entonces, y es hacer una autoridad serena, basada en el conocimiento de Dios, en la paz de Dios, y en las buenas intenciones, y en la humildad. La autoridad espiritual tiene el hombre que tiene humildad en su corazón. Más allá de su temperamento, la persona más explosiva, más enérgico,
otras personas son más calmas. Eso no tiene que ver, ¿no es cierto? Sino la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto significa todo esto. Vida abundante, llenura espiritual. Hacemos un repaso así, ¿no es cierto? De su interior correrán ríos de agua viva. Vida abundante, plena, vida plena. ¿Y qué significa esto? Significa 6 cosas. Primero, discernimiento espiritual, ¿no es cierto? Pero ahí va adoración, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios el Padre y el Hijo en el segundo, y adoración. Tercero, me quedé en uno. ¿Sabe algo? Disculpe. Me faltó uno. Descubrimiento del don espiritual que tiene. ¿Cuál es tu don? Me faltaba uno. ¿Qué se me falta? ¿Cuál es tu don? Que el Señor me vaya mostrando qué tengo que hacer, cuál es el don. Hermano, tratémoslo en serio. ¿Saben que yo escuchaba hermanos con muchos años? Y no saben cuál es el don que Dios te da. Yo entendí que Dios me llamó a dedicar el Evangelio. Después un poco pastorear, pero ahí hasta llegar al Evangelio, yo no tengo ni clara eso. ¿No es cierto? ¿Saben así que yo le dije a los hermanos que había orado por millones de salvación de almas hace poco? Y dije, Señor, comunicándolo al Señor. Y Señor, vos que no tienes poder tú para salvar las almas. Miren usted, reverentemente, ¿no? Entonces, y yo pensé después, por los chicos ahora con esta tecnología que preparan para que llegue el mensaje más lejos, puede Dios ir respondiendo a eso. Y eso es lo que tenemos que querer ser, hermanos. No para hacerlo mejor y que nos alaben a nosotros, sino para ser de bendición. Y para que una iglesia que a nivel mundial está un poco dormida, ¿no es cierto? Está insatisfecha, está débil, está triste y hasta depresiva y hasta con dudas y dificultades, sepa que hay saciamiento, que hay plenitud de vida, que hay discernimiento, que hay conocimiento de Dios, que hay adoración, ¿no? Que hay descubrimiento de los dones, que se me faltó, se los digo ahora, ¿no es cierto? Y que hay servicio fructífero, porque es por el Espíritu de Dios que la iglesia se va a levantar en su palabra, ¿no es cierto? Y bien, hermano, y por último, y vamos a mostrar mansamente una autoridad espiritual, que los demonios se lo sujeten, que las puertas del Hada no prevalecerán. Vamos a abrir las puertas del mundo para que se predique el Evangelio, ¿no es cierto? Necesitamos hombres y mujeres humildes, entregados, serviciales, pero con autoridad espiritual, no autoritarismo humano, como me ha pasado a mí, sino autoridad espiritual de Dios. Todo esto para qué? Para honra y gloria de aquel que ha hecho todas las cosas para alabanza de su gloria. Que a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una breve oración. Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Pero gracias porque nos diste tu amado Hijo para ser nuestro Señor y Salvador. Pero también cuando Él se fue, no nos dejó huérfanos. Envíate tu Santo Espíritu para saciar nuestra vida, para potenciar nuestra vida, para guiarnos a toda verdad, para revelarnos tu gloria, porque Él es el revelador de los tesoros del cielo. Tu Hijo nos dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y sabemos que lo de tu Hijo es tuyo, Padre. Por ello queremos bendecirte, por tanta bondad, por tanta amor. Y te pedimos perdón por las veces que apagamos tu espíritu, que contristamos tu espíritu. Y como resultado vivimos vidas pusilánimes, débiles, dudosas, en vez de vivir triunfantes, llenas de gracia, de poder, de fe. Porque tú eres digno de que confiemos plenamente en ti y te demos todo el honor y la gloria, Padre. Oramos agradecidos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.